Bueno, el 1 de mayo es una fecha de conmemoración histórica que tiene que ver básicamente con las luchas de los obreros en el mundo, obreros y obreras, por sus derechos. De reivindicar y reconocer las luchas de los trabajadores del siglo XIX, quienes en 1886 hicieron una gran movilización en Estados Unidos y a ellos se les llaman los mártires de Chicago. Que estaban dando una lucha por establecer los 3/8, que se refiere a las horas de descanso y a las horas de trabajo, a las horas de estudio y otras actividades. El 1 de mayo se conmemora el Día de la Clase Obrera, ¿sí?, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y así como el 8 de marzo significó toda una historia de lo que pasó con las mujeres trabajadoras. Se establece por el movimiento obrero allí reunidos en el mundo que es necesario reivindicar el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Desde allí surge, es la historia del movimiento obrero. A pleno siglo XXI, pues continuamos caminando y reivindicando las luchas de los trabajadores porque consideramos que es vital que hoy en pleno siglo XXI con el neoliberalismo y la globalización seguimos pidiendo la exigibilidad de los derechos. Como tal, hoy representa las luchas de los pueblos del mundo porque los pueblos los hacen los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores económicos, agrarios, populares y obreros de fábrica, trabajadores de la educación, de servicios, que somos la gran mayoría en el mundo. Nosotros en algún momento participamos los 1 de mayo como un día de celebración, ¿no? Celebración de reconocer los derechos, sobre todo eso. En la medida que ha pasado el tiempo ha sido mucho más difícil, ¿no? Esa participación. Para nosotras, las trabajadoras y los trabajadores es muy importante porque es el espacio donde nosotros reivindicamos, reconocemos la lucha de todos los obreros del mundo, luchas que todavía son vigentes. Porque desafortunadamente en Colombia esos derechos se fueron perdiendo cada vez más y hoy consideramos que es muy importante resaltar esos derechos y teniendo en cuenta que estamos en un momento, por ejemplo, para nosotros de reconocimiento del campesinado, hablando de jurisdicción agraria, hablando de acceso a tierra. Estamos hablando de unos derechos que antes no se hablaban en Colombia, que es muy importante resaltarlos allí y decir que nosotros consideramos que tenemos que seguir avanzando para conseguir esos derechos, para proteger esos derechos. Trabajo digno, ¿cierto? Pero también de condiciones para lograr una pensión, para tener una buena salud. Entonces no es solamente estamos hablando de cosas de salarios y eso, sino también de cosas estructurales, ¿no?, que tiene que ver con derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¡Viva! ¡Viva la libertad sindical en Colombia y en el mundo! ¡Viva! 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 Digamos que hablando genéricamente, la principal forma de organización de los trabajadores y trabajadoras son los sindicatos, el derecho de asociación, de libertad sindical. Pero los sindicatos tienen un papel y es no solo defender los derechos de estos representados gremialmente, sino también ubicar su sector social. El movimiento sindical ha sido víctima de una política antisindical, una política sistematizada, una política que no solamente ha quitado la vida, por ejemplo, en el caso de la CUT de más de 3.600 compañeros, y por eso se le reconoce como un sujeto de reparación, sino también porque esa política ha hecho y ha generado un estigma a nivel social de que los sindicatos son trabajadores perezosos que quieren destruir las fábricas y no como ese sindicato que le aporta a la sociedad civil, que es un sindicato que construye ciudadanía y un sindicato que avanza hacia el fortalecimiento de la democracia. El 1 de mayo lo que decimos es basta de esa estigmatización, de esas políticas antisindicales, sino que por el contrario lo que pedimos es el reconocimiento de ese sujeto político que allí que le aporta a la sociedad y que le aporta a la democracia. En Colombia ha habido una estigmatización y una persecución grandísima
ha habido un interés de siempre poner las normas laborales, los derechos en contraposición a los derechos de intereses privados y los grandes digamos, hechos victimizantes. Detrás ha habido empresas multinacionales o la imposición de normatividades privatizadoras que benefician a terceros. Ellos se han encargado de generar una cultura antisindical. Desde la masacre de las bananeras podemos hacer un recorrido de todos los hechos de criminalización, de avasallamiento sobre las luchas sindicales y de los trabajadores y trabajadoras. Implementación del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en las 4 dimensiones. No solamente en lo productivo, sino también en lo político, organizativo, en lo cultural y en lo territorial y ambiental. Nosotros creemos que hoy lo tenemos que resaltar en este 1 de mayo. El hecho de que se haya reconocido la jurisdicción agraria y que en ese momento se está discutiendo en el Congreso la reglamentación de esa jurisdicción, teniendo en cuenta el artículo 64. A nosotros los trabajadores y trabajadoras nos ha costado muchísimo llegar a un gobierno popular que tenga una posición democrática frente a los derechos, y es un gobierno que no solo ha reconocido que nosotros fuimos víctimas de la violencia antisindical precisamente porque se quería favorecer a otros intereses en contra de los trabajadores. No solo es un gobierno que ha dicho, sí, reconozcamos que fueron víctimas, sino que todas nuestras reivindicaciones están relacionadas o con derechos que perdimos, por ejemplo, la extensión de la jornada, el reconocimiento de horas extras, todo lo que pasó en el gobierno de Uribe, el derecho a la pensión, las obligaciones del Estado. Entonces, muchas de las reformas que hoy están en el Congreso o que han hundido están relacionadas con nuestros pliegos, con nuestras exigencias, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma educativa y muchas otras. Y pues es bien complejo porque quienes atacan al gobierno de Petro, quienes se llaman oposición siendo los que están detrás del poder, son los mismos que han atacado el sindicalismo hoy. Entonces es un 1 de mayo en ese contexto de defender el derecho a asociación, nuestras libertades, nuestros pliegos, y muchos están hoy del lado de un gobierno. Eso pues nunca había pasado en este país. Siempre salíamos a marchar en contra de un gobierno, de sus políticas. Recuerden que hace 3 años precisamente estábamos levantándonos porque había una reforma tributaria y unas reformas en medio de la pandemia que llevaban a peores situaciones al pueblo colombiano. Que no nos quiten la esperanza, que no nos quiten el sueño de la exigibilidad de nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Y por eso es tan importante que hagamos una formación política sindical para que los que están trabajando se reconozcan en su condición de clase, pero además se colectivicen y formen un sindicato si no lo han formado, se afilien a la central sindical de la CUT, por ejemplo, que es una central fuerte, que posibilita muchas cosas para los sindicatos de base. Cuando el magisterio se enfrenta como al debate del papel de la educación, básicamente, en la sociedad, y junta esto no solo con sus luchas reivindicativas de un mejor salario, de que sean reconocidos como profesionales, sino que realmente la escuela sea un espacio de debate democrático y de construcción crítica del país, hace que se transforme la sociedad. Y creo que en los momentos que sectores del magisterio, porque no voy a decir todo, han asumido esta discusión, ha mostrado que también las generaciones empiezan a cuestionarse si lo que está pasando en el país está bien o qué transformaciones hay que hacer, y de alguna manera generan nuevos proyectos futuros de sociedad en esos jóvenes que van saliendo de los colegios. Consideramos muy importante la reforma pensional, donde se reconoce sobre todo el adulto mayor. La mayoría de los campesinas y campesinos no tienen posibilidades de pensionarse. Y también resaltamos en esta reforma pensional el reconocimiento a las mujeres. Creo que es la única ley que hoy en día reconoce a las mujeres frente al número de semanas, frente a la cantidad de hijos que tiene y frente a la posibilidad de tener una equidad. No hablamos de igualdad, sino de equidad,
¿sí? Para pensionarse, sobre todo que no se le puede obligar las mismas cantidades de semanas cuando nos vamos a pensionar antes, ¿cierto? Y creemos que la reforma a la educación, ¿sí? De la oportunidad de las mujeres que podamos también tener el acceso, también el campesinado en su conjunto, pero tener la posibilidad de acceder a la formación profesional, ¿sí? Y también a la participación política. Y cuando hablamos de participación política no estamos hablando solamente de que sean candidatas o que sean representantes en diferentes entes, digamos, de participación, sino también en nuestras organizaciones, sino también en nuestro hogar, en día a día, ¿cierto? Esa participación política y ese reconocimiento del aporte político que hemos hecho históricamente las mujeres. Es la necesidad de que hoy las mujeres pongamos en el escenario esas desigualdades existentes y que existan políticas públicas reales que avancen. Y esas políticas públicas, ¿cómo se pueden evidenciar? Pues por eso apoyamos las reformas sociales. Unas reformas sociales que permiten y que tienen una perspectiva de género tanto en lo laboral como en lo pensional. Se tenga en cuenta, por ejemplo, que existan ambientes de trabajo libres de violencia. Eso es fundamental para las mujeres. Creo que si uno coge el debate histórico a nivel internacional, ha habido una discusión en torno a la necesidad de entender de que hay reivindicaciones particulares y situaciones diferenciadas para la participación de la mujer. Y pues obviamente el hecho que exista el 8 de marzo tiene que ver con esto, porque incluso lográndose derechos para los hombres fue posterior que se lograron derechos para las mujeres en medio de estas luchas, pero sigue siendo desigual en el mundo del trabajo y desigual la participación de las mujeres en las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el 1 de mayo es significativo porque nos unimos todos en torno a esa lucha, en torno a esas transformaciones, pero creo que aquí la agenda de las mujeres aún está muy envoltada, se diluye. El pensamiento, la conciencia de la institucionalidad y de las personas es que las mujeres somos diferentes, pero en lo débil, en lo que no es justo, digamos, de que tengamos los mismos derechos que los hombres. Siempre marcan la diferencia, pero para menospreciar de alguna manera a las mujeres. Desafortunadamente es así, para un trabajo, para una tarea específica siempre hay diferencias, pero para colocarla en inferioridad a las mujeres. En el ámbito laboral hay unas situaciones particulares de las maestras según los contextos. Por ejemplo, las maestras rurales viven una situación muy compleja de falta de acceso a servicios, de posibilidades, incluso de tener su familia en el entorno cercano, del desarrollo personal. Y en general, las mujeres, cuando uno identifica a las maestras, incluso las sindicalistas, tienen encima la carga del cuidado de la familia, más la carga laboral, que es bastante compleja, y en ese marco pues hay mucha desigualdad, siendo nosotros mayoritariamente la base. Todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado yo creo que es supremamente importante de cómo implementar esa ley, porque está, pero la cuestión no es solamente hacer una ley, sino cómo se implementa donde se reconozca, digamos, esa labor, pero no solamente reconocer, sino que se descargue, digamos, esa labor tan fuerte que le corresponde a las mujeres, que no es solamente el tema del hogar o de la huerta, sino que también tiene que trabajar y producir, jornalear, ¿cierto?, para llevar economía a su familia. Entonces, como por ejemplo mirar el tema del cuidado de los niños y todo eso, también que no es solamente responsabilidad de la familia como tal, sino también responsabilidad del Estado como tal. Nosotros consideramos que en la formación tiene que haber más formación con enfoque de género, en todos los aspectos, desde la primaria, la secundaria y por supuesto la universidad. Ahí sí ha sido una lucha muy dura para que se abran espacios, pero sobre todo para que se entiendan nuestras condiciones dentro de los roles sociales que cumple la mujer en la sociedad y que impide esa participación amplia y plena de las mujeres. Hay mucho por qué trabajar aún por las mujeres en el espacio sindical y reivindicamos
todos los espacios colectivos y todas las formas de organización para que las mujeres tengamos injerencia, no solo en lo sindical, sino en lo social, para que realmente las políticas públicas de un Estado respondan a las necesidades que tienen las mujeres hoy en Colombia. Las mujeres hemos participado siempre en todas las movilizaciones y en todas las luchas y en todas las reivindicaciones. Nosotras hemos estado siempre activas en ello. Así no se visibilice a la hora que se escriben cosas. Y hoy creemos que estamos en un momento también de mayor reconocimiento de las mujeres, del papel de las mujeres, ¿sí? Y nosotras las mujeres nos tenemos que convencer de ello, ¿no? Nos tenemos que convencer, no somos las débiles, como algunos hombres plantean, de que a las mujeres las tenemos que proteger porque es el sexo débil. Todo lo contrario, nosotras consideramos que no. Nosotras no somos las débiles, no somos del sexo débil, nosotras somos iguales que los compañeros. Y hoy en día pues queremos resaltar mucho más eso, ¿sí? Y creemos que las mujeres nos tenemos que convencer de eso. Las mujeres en el movimiento sindical siempre hemos existido, siempre. Es producto del patriarcado y de ese modelo que existe allí, que no solamente en el sindicato, sino en la sociedad en su conjunto, que se ha venido invisibilizando. Y la necesidad de visibilizar los procesos históricos, y no solamente las mujeres como una más, y como ícono, sino como ese colectivo de mujeres que hay detrás, que lucha por las reivindicaciones. Aquí en Colombia tenemos, digamos que como una serie de mujeres que incluso en contra de la participación, una Ana Julia Guzmán, una mujer como Betsabeth Espinal, pero particularmente las mujeres que hicieron parte del movimiento de la década del 20, María Cano y sus compañeras, que se les llamaba flor de trabajo, pero realmente fueron mujeres agitadoras que traspasaron de una representación a unas luchas y unas banderas. Entonces creo que sí ha habido una participación, lo que pasa es que las estructuras a veces, en general, tienden a ser muy patriarcales, ¿no? Las mujeres colombianas también salimos pensando en que hay unas luchas y hay unas mujeres que han luchado por los derechos y que les ha tocado muy duro, y que es importante que el movimiento sindical en su conjunto las reconozca y las valore como esas luchadoras que están en el olvido. Las mujeres a lo largo de la historia del movimiento sindical siempre hemos estado ahí en pie de lucha y guerreándonos para que no solamente nos reconozcan como ese sujeto político y líder que somos, sino también como una apuesta social que hay alrededor de colectivos que están detrás de nosotras y que quieren cambios trascendentales y estructurales del Estado y de la sociedad. Y tenemos que seguir luchando por eso, ¿no? En que las organizaciones tengan mayor cantidad de mujeres, que mayor participación de mujeres, y que también nosotras las mujeres aprendamos pues como a escribir, a hablar de nosotras, ¿cierto? Y estar ahí, digamos, en la historia de manera activa y no solamente que sean los hombres los que escriben en la historia. Para nosotros, como FECODE, como Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, nos significa entender que el papel de la educación, además de nuestros derechos como trabajadoras, significa entender la sociedad, cómo plantea estas transformaciones, hacia dónde apuesta y porque en últimas, de diferentes maneras, uno educa para el trabajo. Y en ese sentido, a los niños, niñas, jóvenes, debe plantearles que el ser social que hay allí tiene que enfrentarse a ese mundo del trabajo y a una sociedad que debe transformarse en una sociedad de derechos colectivos. Yo sí realmente sigo insistiendo a las mujeres que nos creamos que somos capaces, que podemos, que dejemos el miedo, que nos enfrentemos a ese miedo, porque creo que la sociedad patriarcal tiene miedo a que las mujeres dejemos de sentir miedo. Así que las invito a que salgamos, a que defendamos nuestros derechos, porque defender nuestros derechos también es defender los derechos de una sociedad, de una familia, ¿sí? Para transformar. Entonces, creo que nos vemos el 1 de mayo en las calles.
solo si nos organizamos y defendemos nuestros derechos, alcanzaremos nuestro objetivo. Hoy no solamente es la condición de ser trabajadora, sino reconocernos como ese sujeto político que trasciende en la sociedad, que tenemos unos derechos sexuales reproductivos, pero también tenemos unos derechos laborales y unos derechos políticos. Creo que la gente debería de pensar que este día es muy importante históricamente, o sea, lo que ha significado para la clase obrera, para los trabajadores y trabajadoras del país, entender que con la lucha se conquistan libertades y derechos y que esas luchas han llevado muchas muertes, muchos sacrificios, muchas jornadas. Significa que nosotros también tengamos la dignidad y marchar diciendo aquí estamos resistiendo, persistiendo y transformando el mundo para que sea diferente, para que no sea lo que hemos dejado para las generaciones que vivan hoy. Y pues sí, le cuestiono mucho que la gente lo tome como un día festivo normal. Creo que yo toda la vida he marchado el 1 de mayo y eso es algo que debería estar en los jóvenes, o sea, entender el sentido de esto que es internacionalista, que hoy en todo el mundo hay marchas. Es muy bonito cuando uno hace una colección de fotos y ve las marchas en todo el mundo. Lo más importante de todo es cómo participar, no observar lo que pasa en el mundo a través de la ventana. Nosotros tenemos que ser actores y actoras de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en nuestro país. Por eso es tan importante que salgamos y lo digamos. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es importante hacerlo. Hoy tenemos una oportunidad, ¿sí? para ser más reconocidas, para tener mayor reconocimiento del trabajo del campo, de las trabajadoras rurales y que lo aprovechemos, que lo digamos a través de carteles, en el campo a través de las piedras, como sea. Y hay un mensaje central en este 1 de mayo en todos los pueblos del mundo, y es la solidaridad con el pueblo palestino. Hoy es una voz fuerte para que pare la masacre, para que pare el genocidio, para que Gaza salga pues de esta ocupación, pero que al mismo tiempo se reconozca Palestina libre, porque la esencia del internacionalismo proletario precisamente es la solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo. Que los muros hablen, que las piedras hablen y que los carteles hablen este 1 de mayo. La historia del 1 de mayo, compañeros y compañeras. Los invitamos a que conozcan la prensa revolucionaria, a llevar una prensa que llama a los trabajadores a oponernos este 1 de mayo al genocidio del pueblo palestino. Llamamos a los trabajadores a organizarnos y a retomar el camino del levantamiento popular. Es en las calles